iniciando con las palabras, muchas gracias, con las palabras de nuestro señor secretario José Renán de León Cáceres. Nada más recordarles que tenemos habilitada la parte de la traducción para las personas que deseen escuchar en inglés. Muchas gracias. Adelante, secretario. Muchas gracias, Cintia. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Sí, señor. gracias, gracias. Bueno, primero que todo, extenderle un más cordial saludo a todos ustedes de parte del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana. Igual un agradecimiento muy especial también al gobierno de Canadá por el apoyo financiero para este proyecto y también a la Organización Panamericana de la Salud, quien siempre ha sido nuestro asesor técnico, ¿no? en muchos de los temas, ¿no? Para la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, la salud y el bienestar integral de todas las personas constituyen una prioridad fundamental, en especial en aquellas mujeres que por diversas razones se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Tal es el caso de las mujeres indígenas quienes a lo largo de la historia han enfrentado múltiples formas de violencia y exclusión, no solo por su condición de género, sino también por su pertenencia étnica o localización geográfica. En este contexto, la Secomisca mantiene un compromiso activo con la búsqueda de la gestión de cooperación técnica y financiera con el objetivo de llevar una atención integral a la salud a las comunidades ubicadas en las zonas de más difícil acceso. Financiero del Departamento de Asuntos Exteriores de Comercio y Desarrollo del Gobierno de Canadá, lo cual nos ha permitido fortalecer las acciones de Comisca en los territorios priorizados, especialmente, muy particularmente en el caso de Toledo, para Belice, en el departamento de Huehuetenango, en Guatemala. Estas intervenciones incluyen procesos de capacitación dirigidos tanto a parteras tradicionales en Guatemala como a personal de salud en Belice, contribuyendo a fortalecer las capacidades locales en materia de parto culturalmente pertinente. En esta ocasión expresamos un especial agradecimiento también a la doctora Sandra del Pino, que nos acompaña hoy de la OPS, por su valiosa participación en este webinario, el cual compartirá la metodología de parto culturalmente seguro y reflexionaremos juntos sobre oportunidades para la región del SICA, en donde podemos continuar fortaleciendo estas áreas con el fin también de reducir la mortalidad materna y mejorar las condiciones de atención del parto desde un enfoque con pertinencia cultural. Agradezco sinceramente la participación de todos ustedes. Tenemos la más certera confianza en que este taller webinario va a fortalecer y a brindar un espacio de diálogo profundo y abierto para mejorar las condiciones de áreas, mejorar las condiciones de atención de mujeres, sobre todo en áreas de difícil acceso y que culturalmente más lo necesitan. Así que es para mí un inmenso honor estar con ustedes, darles la bienvenida y espero que este evento sea del mayor provecho posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario, por sus palabras y por sus cordiales deseos de que este taller sea lo más exitoso. Así que muy amable. En este momento también le vamos a dar el uso de la palabra a Michael Martin. Él es coordinador local del Fondo Canadá para Iniciativas Locales de la Misión Permanente de Canadá ante la OEA. Adelante, Michael. Muy buenas tardes, días, perdón, todavía. No puedo poner el video porque dice que está deshabilitado bueno, ya creo que sí, ya. Igual no, sí, ahí va, perfecto, listo. Bueno, primero muchísimas gracias y, pues gracias por las palabras de bienvenido el secretario de la Comisca, José Renán de León Cáceres. También, pues muchas gracias a la señora Sandra del Pino por, pues, del PAO para brindar un poco, bueno, aportar en esta conversación. Gracias, Cintia, obviamente. Gracias a todos los del equipo de Comisca y gracias a todas las personas que están participando en este webinario.
Pues para nosotros, para el Canadá y también para lo que es el Fondo Canadá para Iniciativas Locales, vimos en este proyecto un poco lo que explicó don José Renan, una posibilidad de llevar este tema y realmente buscar una forma de humanizar un poco el parto, tomando en cuenta la cultura indígena en lugares de muy difícil acceso. Pues para Canadá es muy importante porque cada persona, cada mujer, cada madre, cada niño, cada niña tiene el derecho debería tener el derecho y tiene el derecho de poder nacer de la forma más saludable posible. Para Canadá, el Fondo Canadá es un programa de pequeño proyecto con mucho impacto. Pues cada misión tiene su propia um, programa. Nosotros desde la Misión Permanente de Canadá ante la OEA, pues buscamos justamente proyectos con un poco de carácter más regional y vimos justamente en este proyecto una muy buena oportunidad de llevar esta temática, de brindar un poco de apoyo, de brindar un poco de conocimiento, un poco de capacitación a lugares donde realmente hace falta, ¿no? Y poder llegar a esas comunidades y a esas poblaciones que son muchísimo más alejados y aislados. Um, pues sin decir más, nada más les quiero agradecer mucho. Esperemos que esta actividad sea de mucho provecho y que podamos hablar y conocer y aprender más sobre estas temáticas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Michael. Y bueno, después de estas amables palabras, también agradecer nuevamente el apoyo financiero de Canadá. Vamos a dar por inicio esta actividad, también agradeciendo a OPS. Así que, bueno, algo importante de aclarar es que también, aparte de la doctora Sandra del Pino, también contamos con la doctora Bertoli, de las cuales antes de iniciar la presentación me voy a permitir leer para ustedes una pequeña biografía de cada una. Leo para ustedes por acá. Sandra del Pino es la asesora regional en diversidad cultural de la Organización Panamericana de la Salud, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, OMS para las Américas. Ingresó en el sistema de Naciones Unidas en 2006, trabajando para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra. En 2010 pasó a formar parte de la oficina regional de la OMS para Oeste Pacífico en Manila, Filipinas, como punto focal de género, equidad y derechos humanos. Desde 2013 se encarga del programa de diversidad cultural de la OPS, abordando temas de salud y pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos. Tiene amplia experiencia trabajando con poblaciones en situación de vulnerabilidad, derechos humanos, diversidad cultural y salud. Se encarga de brindar cooperación técnica a los ministerios de salud de la región en temas de etnicidad y salud. Actualmente se desempeña como jefe interina de la Oficina de Género, Equidad, Derechos Humanos y Etnicidad del Departamento de Determinantes Sociales y Ambientales para la Equidad en Salud de la OPS. También tiene formación jurídica y cuenta con una licenciatura en traducción por la Universidad de Ginebra, con especialidad en propiedad intelectual. Además, obtuvo el grado de doctora en Ciencias de la Salud y su tesis se enfocó en las desigualdades étnicas en salud en la población afrodescendiente de las Américas. Bienvenida, doctora Sandra. De igual forma, voy a leer la biografía de la doctora Victoria Bertolino. Ella trabaja como consultora internacional en diversidad cultural y salud en proyectos vinculados a pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos en las Américas, con énfasis en salud materna, partería tradicional y promoción de la salud de mujeres, adolescentes y niñas, en el equipo de la asesora regional en diversidad cultural del Departamento de Determinantes Sociales y Ambientales para la Equidad en Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Es médica por la Universidad de Buenos Aires, especialista en ginecología y obstetricia, título otorgado por el Ministerio de Salud de Argentina y magíster en Ciencias de la Salud con foco en salud sexual y reproductiva por la Universidad de Edimburgo y asesora en investigación clínica. También cuenta con una amplia trayectoria en docencia universitaria, investigación, coordinación de ensayos clínicos, consultorías en seguridad del paciente, calidad de la atención y procesos de mejora continua.
Desde 2017 se desempeña en la Organización Panamericana de la Salud, primero como consultora nacional en familia, género y curso de vida, etnicidad y derechos humanos, y luego como consultora internacional en salud intercultural. Pues bienvenidas ambas y damos inicio de esta forma con su exposición. Adelante. Muchísimas gracias, estimada Cintia. Es un placer estar aquí. Para nosotros es un privilegio. Queremos, en primer lugar, agradecer en nombre del programa de diversidad cultural al señor secretario por su bienvenida también tan cordial y, por supuesto, al señor Michael Martin. Canadá ha sido un aliado estratégico en la iniciativa que vamos a presentar hoy. Y por supuesto también, bueno, contamos con el apoyo de la oficina subregional, del equipo que trabaja con las oficinas subregionales desde OPS, así como las oficinas de OPS País para Centroamérica, a quien también hemos, digamos, hecho convocatoria de este llamado para ver si quisieran unirse. Creo que tenemos también a la colega de Guatemala, la doctora Eliet, con nosotros. Em, la sesión de hoy tiene un tema particularmente importante, vamos a tratar un tema particularmente importante, que es abordar la salud materna y neonatal, la herramienta que vamos a presentarles hoy desde el programa de diversidad cultural, perdón, no solamente aborda la salud materna, también hemos logrado incorporar el componente neonatal para trabajar con las comunidades indígenas afrodescendientes y también miembros de otros grupos étnicos que se han incorporado a esta iniciativa, si bien hoy vamos a enfocarnos sobre todo en comunidades indígenas y población afrodescendiente. Quisiéramos darles un poco, antes de pasar en detalle a la herramienta, el contexto de cómo se inició este proceso, y para eso pues vamos a posicionar el componente de etnicidad en las Américas, en la región que nos ocupa, pero también cómo lo estamos abordando desde la Organización Panamericana de la Salud, y les vamos a hablar un poco de cuáles son los lineamientos. Hay una serie de resoluciones importantes que son verdaderamente las que nos han permitido liderar estos esfuerzos, ¿no? De ahí vamos a pasar a la herramienta. Mi colega Victoria Bertolino, la doctora Bertolino, les va a dar toda la panorámica para aterrizar también algunas experiencias y poder tener algunas reflexiones sobre cómo podemos promover esta iniciativa a nivel de la subregión de Centroamérica, teniendo presente pues este abordaje que tiene también un enfoque político, ¿no? Bueno, quisiéramos iniciar, ya lo mencionaron anteriormente, esta es una región eh, realmente diversa, es una de las regiones más diversas del mundo, pero al mismo tiempo es una de las más inequitativas. Y esto yo creo que no cabe duda. Si vemos los indicadores de salud, son las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las que siguen presentando peores indicadores de salud cuando comparamos al resto de la población. OPS ha venido trabajando de la mano de los pueblos indígenas desde los años 90. Para aquellos que no lo conocen, esta ha sido una oficina pionera en esta temática, ha sido un referente para el resto de la Organización Mundial de la Salud, y desde los años 90 los Estados miembros han venido reconociendo la importancia de adoptar enfoques diferenciados a la hora de trabajar sobre la situación de salud y bienestar de estas poblaciones. Sobre todo, esos primeros años el enfoque fue fuerte en pueblos indígenas, ¿no? ¿Qué ocurre? No es que no se trabajara con otras comunidades, ha habido iniciativas a lo largo de los años con población afrodescendiente, que también es cierto que presentan indicadores muy desfavorables si se comparan con el resto de la población, pero no había un documento, no había una resolución política que pudiera amparar, digamos, el trabajo con estos grupos. Y de ahí se inició un proceso muy importante de consultas muy complejas, porque ustedes imaginarán, normalmente nuestras contrapartes son los ministerios de salud, pero en esta ocasión había que sentarse y consensuar cuáles pudieran ser o cuáles son las prioridades en salud para las poblaciones indígenas, las poblaciones afrodescendientes y otros grupos étnicos que coexisten también en la región de las Américas, como por ejemplo el pueblo romaní, el pueblo gitano, ¿no? De ahí se inició un proceso de consulta, como yo les menciono, muy complejo, por años, donde también tuvieron un rol importante las oficinas subregionales, tuvimos también intercambios entre subregión andina, subregión centroamericana a lo largo de esas consultas, para llegar desde los niveles nacionales hasta un nivel regional, llegar a un documento
que realmente incorporara la diversidad, las necesidades y las perspectivas de todos esos grupos y que además fuera amparado y respaldado por los Estados miembros, por nuestras contrapartes. Como ustedes saben, no hay forma de trabajar ninguna iniciativa que tenga que ver con salud de comunidades indígenas si no se hace con ellos de la mano. Y de ahí también la complejidad de este proceso. Y fue en ese sentido que llegamos a la primera política sobre etnicidad y salud. Esa política que se aprobó en el año 2017 ha sido un referente a nivel mundial. Las prioridades que están en esa política fueron definidas precisamente por estos grupos. Esto no fue algo que OPS vino a posicionar digamos, a forzar, sino que los grupos, si bien eran conscientes de sus diferencias, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, llegaron a un consenso en lo que respecta a las necesidades. Y vamos a ver un poco después cuáles son esas prioridades. Justo después, en el año 2019, con muy poco, si ustedes ven muy poco margen de diferencia, del 2017 al 2019, se aprobó una estrategia y plan de acción sobre etnicidad y salud con indicadores específicos para poder operacionalizar y poder medir cómo los Estados miembros venían avanzando hacia la mejora de la situación de salud de esas comunidades. Esa estrategia y plan de acción va del 2019 y culminó el año pasado en 2025. Se presentó un informe de progreso en el año 2023 y este año, en 2026, vamos a presentar un informe final. Vamos a ver también un poco ahora lo más importante, ¿no? Para la iniciativa que hoy vamos a estar tratando, que es el tema de salud materno-neonatal, porque algunos de esos indicadores son particularmente relevantes. Y desde OPS, gracias a tener esos mandatos, hemos podido impulsar experiencias como la que vamos a presentar el día de hoy, porque tenemos esos respaldos, tenemos esos marcos normativos que están, digamos, amparados de manera unánime por todos los Estados miembros de nuestra región. El tema de la herramienta de promoción de parto culturalmente seguro, yo quiero darles un poco el histórico. Canadá fue un aliado estratégico. Esa iniciativa inició antes incluso que se aprobara la primera política y antes de la pandemia, donde por supuesto se fortalecieron mucho estos enfoques, ¿no? Pero había una necesidad y al mismo tiempo un interés muy marcado, sobre todo de Estados miembros como Canadá, que como les repito fue un aliado estratégico en esta iniciativa, de promover el empoderamiento de las mujeres y cómo ellas quieren ser atendidas, cómo podemos trabajar de forma coordinada para que los servicios de salud pudieran ofrecer, digamos, unos contextos y unas situaciones a la hora de dar a luz que fueran conforme a esas cosmovisiones y sobre todo a esa necesidad, ¿no? Que muchas veces va vinculada de una medicina que no tiene nada que ver con nuestra medicina, con la medicina occidental, pero que forma una parte intrínseca de la vida, ¿no? De estas personas y sobre todo de estas comunidades. Entonces, como les menciono, previo a la pandemia, fue realmente con el apoyo de Canadá y otros Estados miembros que venían haciéndose partícipes de estas iniciativas, pudimos impulsar un trabajo que fuera participativo, que promoviera el empoderamiento de las mujeres, de las comunidades, de la mano de las parteras, para poder llegar a unos consensos sobre cuáles son las fases a la hora de que un servicio preste esa atención a una mujer indígena o a una mujer afrodescendiente, porque como les menciono, esta herramienta luego se contextualizó a distintos ámbitos, ¿no? Incluyendo las necesidades de mujeres afrodescendientes, lo vamos a ver después. Yo creo que podemos pasar a la siguiente. Bueno, aquí tienen ustedes las 5 líneas prioritarias de la política sobre etnicidad y salud. Esto es algo que no va a variar, esto es algo que no va a expirar, si ustedes quieren, porque esta política se aprobó de forma unánime y hoy es lo que, digamos, dirige la cooperación técnica en salud intercultural. Quiere decir que cualquier iniciativa con la que estemos trabajando, más allá de salud materno-neonatal, enfermedades transmisibles como tracoma, como VIH, como tuberculosis, vamos a tener este marco presente. Primero, continuar generando datos, porque sabemos que hoy en día la variable étnica no se ha incorporado de forma, digamos, uniforme, pero al mismo tiempo hay muchas comunidades donde aún no conocemos de qué están enfermando, de qué están falleciendo, ¿no? Vamos a seguir generando evidencia cuantitativa y cualitativa sobre la situación de salud de estas comunidades.
Impulso de la acción en materia de políticas. Esto es muy importante, tratar de promover políticas de salud que sean interculturales. Con algunas otras regiones, como por ejemplo con la región andina, se ha logrado un plan de salud intercultural, tienen la política andina de salud intercultural. Esto es muy importante porque ya tenemos un marco regional que, por ejemplo, sí, a la hora de abordar, digamos, la interculturalidad desde la subregión, se pueden promover este tipo, digamos, de marcos que recogen ya las perspectivas que los propios pueblos dejaron cristalizadas en esta política que tiene un carácter regional, ¿no? Entonces, tratar de promover la acción en materia de políticas, políticas de salud que sean interculturales. La tercera línea de acción priorizada es la que promueve la participación social y alianzas estratégicas. Esto se traduce en que, nuevamente, cualquier iniciativa con la que vayamos a promover, que tenga que ver con la salud de las comunidades indígenas o afrodescendientes, van a contar con la participación activa y efectiva desde el inicio de estas comunidades, de manera que sean partícipes y protagonistas en el diseño, ¿no? La cuarta línea priorizada es precisamente la que reconoce la articulación de la medicina ancestral con la medicina occidental. Esto es sumamente importante. Actualmente OPS incluso ha impulsado una vitrina donde estamos tratando de ver todo lo que la región recoge, de cómo se están articulando estos saberes, qué países han avanzado más, hay algunos países que tienen normativa. Es un tema muy importante y los pueblos fueron, tanto los pueblos indígenas como afrodescendientes, fueron muy enfáticos con el tema de la articulación de la medicina ancestral y la medicina occidental, que también, como vamos a ver, se utiliza en contextos de salud materno-neonatal, como vamos, por ejemplo, a ver ejemplos en la herramienta que les vamos a presentar hoy. Y la última línea de acción es la que promueve la capacitación en interculturalidad a todos los niveles. Quiere decir que tanto desde los, digamos, desde las directivas de los ministerios puede haber esas formaciones para tener realmente, digamos, los conocimientos sobre la importancia de aterrizar la interculturalidad, llegando a los niveles más locales, que podamos facilitar formación en salud intercultural a las personas que están atendiendo, por ejemplo, a comunidades indígenas o a mujeres afrodescendientes, etcétera, etcétera. Estas son las 5 líneas de acción de nuestra política. Como les menciono, se aprobó en el 2017 y en el 2019 se aprobó la estrategia de plan de acción que terminó en diciembre de 2025 y donde hay 3 indicadores de impacto y 19 indicadores de proceso. Y los 3 indicadores de impacto, al menos 2 de ellos, son sumamente relevantes para el día de hoy, para la temática que nos ocupa hoy, porque uno es reducción de muerte materna en estas comunidades, el segundo es reducción de muerte en menores de 5 años para estas comunidades indígenas y afrodescendientes. El resto de los indicadores, bueno, el tercero de impacto tiene que ver con la reducción de la carga de tuberculosis en estas comunidades y el resto de los indicadores, que son indicadores de proceso, son, bueno, tiene que ver pues cada una de las 5 líneas que yo les acabo de presentar, ¿no? No vamos a meternos en eso por temas de tiempo, pero sí quisiéramos que ustedes sepan que es importante articular esta iniciativa que promueve el parto culturalmente seguro, que además a su vez lo que busca es reducir la muerte materna. ¿Cómo? Empoderando a las comunidades, fomentando la autonomía de la mujer, el empoderamiento de la mujer, pero al mismo tiempo impulsando enfoques interculturales para los servicios de salud que atienden a estas poblaciones. Lo más relevante es que estamos trabajando con una metodología que también ha sido sumamente atractiva para todos los países de la región, que es la metodología de diálogos de saberes o diálogos interculturales. Los diálogos interculturales se venían aplicando prácticamente en toda la región de muchas maneras, pero con la llegada de la pandemia, OPS recibió distintos llamados de redes indígenas y afrodescendientes donde nos comunicaban que había cierta inquietud, porque en algunos contextos se decía que se estaban desarrollando diálogos, pero realmente no se interlocutaba con los referentes o con los líderes o lideresas que tenían que formar parte de esos procesos, o en otros casos era más bien llegar a una comunidad, hacerse una foto, pero no había una participación efectiva, etcétera, etcétera. Entonces OPS hizo una revisión de cómo se venían aplicando los diálogos de saberes o diálogos interculturales y llegó con una propuesta de metodología que además se consensuó con referentes indígenas y afrodescendientes. Y esta metodología, en la que también estamos
ofreciendo múltiples capacitaciones, ofrece dos escenarios. El primero es el de aprendizaje mutuo, donde llegamos a tener esos intercambios, esos diálogos para entender qué es lo que una determinada comunidad o un determinado sector o un determinado grupo opina sobre una temática, ya sea la salud materna, la salud neonatal, cualquier temática que ustedes quieren. Y el segundo, que es el más importante, es el que promueve la planificación participativa, donde realmente llegamos a un plan de acción con acciones concretas donde todo el mundo tiene un rol. Bueno, es muy importante que ustedes sepan que la herramienta que promueve el parto culturalmente seguro, a raíz de ese proceso que se llevó a cabo con mujeres de distintos países, se desarrolló a raíz de diálogos interculturales. La temática que ustedes van a ver aquí no es algo que nosotros le hemos estado imponiendo a las comunidades o a los servicios de salud, sino que fueron las bases que las propias comunidades pusieron sobre la mesa como necesarias a la hora de recibir la atención materna y ahora también, bueno, pues tiene validado el componente neonatal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora yo voy a pasar a mi colega Victoria Bertolino. La doctora Bertolino les va a entrar en detalle en la temática de la herramienta. Muchísimas gracias, Vicky. Over. Muchas gracias, Sandra. Bueno, me sumo a los agradecimientos de Sandra con todos los organizadores y muy contenta de estar acá. Felicitaciones por la convocatoria. Más de 150 personas, con algunas de las cuales hemos trabajado y posiblemente se vean en algunas de las fotos que presentaremos. Como bien decía entonces la doctora Del Pino, esta herramienta de promoción del parto culturalmente seguro no se aplica aislada, sino que se enmarca en todos los compromisos de salud materno-infantil mundiales, regionales y nacionales que haya en salud en general, los ODS por supuesto, y salud universal en particular, las estrategias de cooperación país y los planes de salud de los países, y en los documentos que ya presentó Sandra sobre etnicidad y salud en particular. Esto es muy importante. Segundo, queríamos compartir algunos datos y compromisos en salud materno-infantil. Nuestro director, ya en ocasión del lanzamiento de la campaña Cero Muertes Maternas, comentaba que demasiadas mujeres, sobre todo indígenas, afrodescendientes, de otros grupos étnicos y en otras circunstancias, en donde los determinantes sociales de la salud han impactado negativamente en su salud, mueren durante el embarazo, parto y posparto. En el mundo muere una mujer cada 2 minutos. En las Américas, una cada hora. Y lo más terrible es que 9 de cada 10 muertes, de cada 10 de estas muertes maternas, son evitables si se, digamos, si se atienden a las medidas de prevención, desde anticoncepción hasta las medidas en la atención de sangre segura, hipertensión, sepsis, etc. Entonces, las metas regionales, que si bien ustedes las conocen de mortalidad materna, son importantes volver a traerlas porque a veces nos encontramos que se sigue manejando la meta del ODS 3.1, que es reducir la razón de mortalidad materna en menos de 70 por 100.000. Y la meta regional para la reducción de la mortalidad materna en la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2030 es de 30 por 100.000. O sea, recordemos estos números, 20, 30, 30 por 100.000 y uno de los indicadores que ya presentó la doctora Del Pino, que es reducción de las brechas en razón de mortalidad materna y tasa de mortalidad en menores de 5, es la reducción también al menos del 30% de la brecha entre la razón de mortalidad materna de mujeres indígenas, afrodescendientes y romaníes y el promedio nacional. Y lo mismo para la tasa de mortalidad en menores de 5. Asimismo, la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente, que también tiene como meta al 2030, habla de 3 objetivos fundamentales, el primero de los cuales es sobrevivir a todas las muertes prevenibles, como hablábamos anteriormente, pero también trabajar para que mujeres, niños y adolescentes prosperen y obtengan el máximo grado de salud de la capacidad que puedan gozar y que también trabajemos para transformar los entornos
Hola, doctora Victoria. Dime. Se Ah, congeló. sí, listo, ya la volvimos, la escuchamos. ¿Nos escucha? Sí, 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 yo las escucho. Sí, sí, Listo. perfecto. ¿Ustedes se perdió alguna de las cosas que dije anteriormente? Como los últimos 30 segundos fueron. Sí, Ok, voy a sacar la cámara por las sí, dudas. mejor, sí. No sé si ustedes ven que están entrando, o sea, bueno, no sé si ven esta parte. Ahí está. Entonces, ¿persisten desafíos en salud perinatal y etnicidad? Sí. Aquellos relacionados con las demoras en el acceso y la atención. Todos conocemos este esquema de las demoras, de la morbimortalidad, digamos, la morbilidad severa materna y la mortalidad materna, el primero de los cuales tiene que ver con el no acceso a la anticoncepción en el embarazo anterior o en la adolescencia, el no reconocimiento o demoras en el reconocimiento de los signos de alarma, tanto en la mujer como en su entorno, las demoras en el traslado al centro asistencial, que también hemos visto en diálogos de saberes que muchas de estas tienen que ver con cuestiones geográficas desde ya, cuestiones de falta de organización, de un plan de parto que no tienen con quién dejar a los hijos y a veces incluso con las parejas o los maridos que son quienes deciden cuándo trasladar a los centros de atención. Y las demoras en la atención en el establecimiento sanitario desde el ingreso administrativo, la discriminación que puede haber en ese momento, las barreras lingüísticas, hasta la atención, la disponibilidad de sangre segura o medicamentos para las diferentes cuestiones de morbilidad severa y prevenir la mortalidad materna, ¿no? Los otros desafíos están relacionados con la calidad de la atención, que tienen que ver, por supuesto, importante la seguridad del paciente, pero también la atención culturalmente segura. Y vamos a ver a qué nos referimos con que no solo tengamos la seguridad del paciente biomédica, sino también la atención culturalmente segura. ¿Qué es la atención culturalmente segura? No es solamente tener un intérprete o señalética, sino el respeto global a los saberes ancestrales, a las costumbres, a la vestimenta, a la lengua, la garantía de un espacio libre de racismo y discriminación. Entonces, es muy importante que como punto de partida reconozcamos primero que existen diferentes realidades, se respeten esas realidades y se aplique el enfoque intercultural en los servicios de salud desde la puerta de entrada. Esto va a mejorar, por supuesto, los resultados y los indicadores en salud materno-neonatal, pero también la calidad y la calidez de atención y idealmente lograr esa satisfacción y esas sonrisas en la cara de ambos, porque como bien también decían tanto el doctor De León como Michael Martin, todos tenemos derecho a un nacimiento seguro, a una atención de un embarazo y parto culturalmente seguro y con dignidad. La herramienta de promoción del parto culturalmente seguro pueden encontrarla y vamos a dejarles luego en el chat este link, un resumen en este video. No lo vamos a pasar ahora por cuestiones de tiempo. Pero vamos a ingresar ya entonces a qué es la herramienta, por qué y para qué es importante aplicarla, quiénes son los actores que participan en la misma, dónde aplicarla, cuándo y cómo. Lo que se dice las 5 whys de when, where, what, who en inglés, ¿no? Entonces vamos a pasar al qué. ¿Qué es la herramienta? La herramienta es un instrumento de gestión para la atención de la salud perinatal, nos permite valorar resultados, tomar decisiones, identificar oportunidades de mejora, construir planes de mejora basados en los hallazgos, monitorear el enfoque intercultural en toda la red integrada de servicios de salud. También sirve para la rendición de cuentas y puede utilizarse entonces desde el nivel ministerial estratégico de liderazgo al nivel operativo técnico institucional y hasta, como bien decía también Sandra, el nivel comunitario de empoderamiento de las comunidades, las mujeres y las parteras tradicionales. Tiene como propósito contribuir a mejorar la calidad de atención en los servicios de salud materna y perinatal en el contexto de la reducción de la morbilidad materna severa y la mortalidad materna en las poblaciones étnicas.
Y acá me voy a detener 3 minutos en los que solicito toda su atención porque es muy importante. Esta herramienta fue desarrollada en un Excel y este es el que ustedes se encontrarían de aplicarla y de adoptarla. Esta herramienta entonces fue desarrollada en una planilla Excel que tiene 14 solapas que la pueden encontrar a través de estos iconos o abajo como en cualquier Excel en las solapas de abajo, ¿no? Lo que hace es evaluar 51 indicadores agrupados en 5 dimensiones desde la percepción de 3 grupos de personas: el personal de salud, las mujeres indígenas, afrodescendientes o de otros grupos étnicos y una persona observadora externa. Se le hacen estas preguntas de evaluación de los indicadores y prácticas que fueron consensuadas con ellas en diálogos de saberes y con personal de salud, prácticas e indicadores que se consideran clave para mejorar la calidad de atención en los servicios, en 5 dimensiones: una dimensión de autonomía, una de comunicación y trato, una de infraestructura, una de fortalecimiento institucional, una de participación comunitaria. La herramienta luego, una vez que carguemos todas las respuestas, nos va a brindar resultados en forma automática y en la solapa de prioridades, una priorización en forma de semáforo de cómo está el nivel de desarrollo de cada uno de esos indicadores en la institución. También brinda un análisis del empoderamiento de la mujer y de calidad y seguridad del paciente. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo general? Evaluar en qué medida se está aplicando el enfoque intercultural en los servicios de la atención de la salud sexual y reproductiva, en particular el embarazo, parto puerperio y recepción del recién nacido. Los específicos tienen que ver con cada una de las dimensiones: promover la autonomía y la toma de decisiones de la mujer sobre su salud sexual y reproductiva, conocer cómo es la comunicación y trato en los servicios de salud entre el personal de salud y las usuarias de los distintos grupos étnicos, determinar el grado de participación social en los procesos de adecuación cultural, identificar el estado de infraestructura de los servicios para la atención de ese embarazo, parto puerperio y nacimiento, determinar el nivel de desarrollo del enfoque intercultural a nivel institucional, incluyendo las competencias en interculturalidad para la atención. Ven aquí entonces cómo también esto se desprende de los diálogos de saberes en salud perinatal y de la política y sus líneas estratégicas que fueron presentadas. Se evalúa entonces la percepción de 3 grupos: el prestador de salud, que puede ser a través de entrevista o de encuesta autoadministrada; la mujer de diferentes grupos étnicos, que puede ser a través de entrevistas también directas o a través de la capacitación de parteras tradicionales que entrevisten a las mujeres de sus propias etnias y en su lengua; y la observación de la persona externa, que requiere el llenado de documentos y el registro fotográfico y documental de los indicadores. Por ejemplo, ¿qué se evalúa? Vamos a ir a mostrar algunos indicadores de las dimensiones. La primera dimensión, que tiene que ver con autonomía de la mujer, se refiere, por ejemplo, al acompañamiento, al manejo de la placenta y cordón, a la posición para parir, al método anticonceptivo, a la garantía o permisión del uso de elementos simbólicos, vestimenta, bebidas y alimentos, medicina tradicional para el dolor, como comentaba también Sandra, baños culturales, etc. Vamos a ver entonces, por ejemplo, el de vestimenta. La planilla se va a encontrar así. Va a tener una planilla de percepción de personal de salud que va a preguntar estos indicadores, se entrevistan o es una encuesta autoadministrada y se registra aquí. Lo mismo después va a haber una solapa para la misma pregunta para mujeres indígenas y lo mismo para la persona observadora. Entonces, por ejemplo, el servicio permite a la mujer indígena elegir la ropa que llevará durante el trabajo de parto y posparto, parto y posparto. Se abre una serie de desplegable del 1 al 5, es una escala de Likert de 5 puntos, en donde esta valoración ordinal cuantitativa, digamos, tiene una equivalencia en la escala de valoración si esto se permite nunca, algunas veces, habitualmente, siempre,
o, por ejemplo, si se tratara de señalética, no está en ningún lugar o está en todos los lugares, muy bajo cumplimiento o muy alto cumplimiento, etc. Por ejemplo, la segunda dimensión de comunicación y trato, que tiene que ver con las características de la comunicación y trato entre los servicios de salud y la mujer indígena, se hacen una serie de preguntas, son 12 prácticas e indicadores que tienen que ver, por ejemplo, con mediación con la población en lengua local, señalética culturalmente adecuada y explicaciones sin tecnicismos de la situación de salud y evolución del embarazo o del parto o de la salud del recién nacido. Y acá esta es una muestra del registro fotográfico que tiene que hacer la persona observadora de esto si realmente ocurre o no. En las dimensiones de participación comunitaria, por ejemplo, se pregunta si el establecimiento de salud implementa diálogos de saberes o diálogos interculturales con la población local. En la de infraestructura, por ejemplo, si el servicio asegura la privacidad durante la atención. Este también es un registro fotográfico de un centro en donde fíjense que las camillas de parto no tenían división o con una mampara o alguna cortina o algo para asegurar la privacidad. El de fortalecimiento institucional solo se pregunta a el personal de salud y a la persona observadora externa, ya que busca determinar el marco político normativo de los establecimientos para la oferta de servicios de salud culturalmente seguros. Entonces, por ejemplo, uno de los indicadores, son 12, pregunta la formación en interculturalidad a nivel universitario o terciario, ¿no? Técnico. El Estado promueve la formación de personal de salud en interculturalidad a nivel técnico y universitario. Otra, el servicio o los servicios de salud cuentan con una metodología sistemática que introduce mejoras en la calidad de atención del parto y recién nacido con pertinencia cultural. Muy bien, una vez que tengamos todas esas preguntas, por ejemplo, acá está la entrevista número 1 para el personal de salud, la 2, la 3, la 4, bueno, todas las entrevistas y han contestado con esta escala del 1 al 5 para por ejemplo, para este indicador, la usuaria o las usuarias que están en estas columnas también contestan y la persona observadora también contesta para este indicador. De todos los indicadores, este es uno solo, se consolidan los resultados, automáticamente la matriz arroja una serie de resultados semaforizados en rojo, anaranjado, amarillo o verde, según el grado de desarrollo que tenga el estándar. Si es inferior a 40%, va a salir en rojo. Si es entre 40 y 60 en anaranjado, si es entre 60 y 80 en amarillo, y si es superior al 80 en verde. Y esto es muy importante y luego pueden hacer comparaciones entre el consolidado de las 5 dimensiones de lo que respondió el personal de salud, las mujeres de diferentes grupos étnicos, la persona observadora externa. Se pueden hacer también comparaciones por dimensión y también hay un resultado global por institución, del desarrollo global de la institución para los 51 indicadores. ¿Qué hacemos luego con eso? Una vez que tengamos esa planilla con el nivel de desarrollo para cada indicador, se identifican estas prioridades. Generalmente se focaliza tanto en recursos humanos, recursos financieros, como prioridades tanto para la institución como para el Ministerio de Salud, en los indicadores con los puntajes más bajos, los rojos y anaranjados, y se elabora un plan de mejora básico. También en algunos países lo que se ha hecho es que de nivel de ministerio se hace, por ejemplo, se escala a 8 regiones o más regiones, se identifican una serie de instituciones y después se compara. Se ve que hay instituciones que están en verde para algunos indicadores o en amarillo y otras que están en rojo o naranja para los mismos indicadores. Entonces se evalúa qué hicieron esas instituciones para mejorar y se trata de ver si se puede adaptar eso que se hizo y se mejoró para las otras instituciones. Y si no, simplemente se empieza con un plan de mejora básico con los indicadores de menores puntajes. Es importante notar que esta herramienta no busca realizar un juicio de valor, ni definir si algo es bueno o malo, o evaluar el desempeño del personal de salud,
sino identificar fortalezas y oportunidades de mejora. Entonces, los pasos para la aplicación de la herramienta tienen que ver, y acá pueden reconocerse algunos de ustedes, primero, a nivel nacional, la presentación a autoridades nacionales. Hay autoridades nacionales que también han elegido incorporar autoridades regionales y locales en esa presentación y se hace una presentación unificada, sino se presenta primero a las autoridades nacionales y se adapta al contexto normativo del país. Luego, a nivel local, se presenta a autoridades e instituciones de salud materno-infantil y se contextualiza a través de diálogos con parteras tradicionales para una adaptación justamente cultural y lingüística y para ver si en la comprensión se está evaluando el indicador que se consensuó evaluar. Luego, con los formularios adaptados, se hace un pequeño piloto de 2 o 3 entrevistas a mujeres usuarias y a personal de salud y también la persona observadora externa, se analiza y se hacen los ajustes de tiempos, de comprensión, etc. Luego se implementa, esto lleva 10 a 20 entrevistas, finalmente se analizan los resultados, se hace el ejercicio de priorización y el plan de mejora básico. El cuarto paso es el seguimiento, monitoreo de los planes de mejora o del plan de mejora básico y se sugiere una implementación anual. Entonces, este es un ejemplo de formularios adaptados al nivel nacional. El del observador externo es muy similar a la de la persona de salud, solo que en los comentarios le recuerda hacer el registro documental y las referencias fotográficas y audiovisuales. Y en el del usuaria hemos incorporado una pregunta orientadora que sea más sencilla de evaluar que el indicador y que responda a ese indicador. Por ejemplo, el servicio permite que el usuario elija por ejemplo, quién la acompañará durante el trabajo de parto. Y ellas en realidad no entienden el trabajo de parto, entonces se le pregunta quién la acompañará durante los dolores. Bueno, son cuestiones también culturales y lingüísticas que se contextualizan y adaptan. La herramienta que por ahora la tenemos entonces en Excel y hay que hacerla en papel, el formulario para ir llenándola, estamos trabajando optimizarla para tener el proceso un poco más aceitado y hacerlo en un formulario que sea para celulares y que alimente directo al Excel y no haya que cargarlo a mano. Les muestro algunas experiencias muy rapidito. En Honduras la herramienta se adaptó, se contextualizó a nivel nacional y con referentes regionales de 8 regiones y además se convocó por parte del país a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras porque había una diplomatura en enfermería en la que la querían enseñar para que luego las enfermeras la puedan aplicar. De hecho, lo hicieron en un piloto en el hospital de Tegucigalpa. Luego los acuerdos y compromisos y todo el seguimiento lo hicimos virtualmente. En Panamá, que ahí también pueden verse, se aplicó en diversos centros, un centro materno-infantil, bueno, otro centro materno-infantil, una casa materna y, muy interesante, un hospital en construcción, también para evaluar antes de ser construido parte de los indicadores de infraestructura y de espacios de participación social. Esto fue en el proyecto Gran Chaco Suramericano, en donde acá les muestro un ejemplo de registro fotográfico y documental. Por ejemplo, para el indicador el servicio garantiza que la mujer indígena adopte las posturas. Bueno, hay que ver realmente qué hay para que garantice esas posturas. El sistema cuenta con mecanismos necesarios para mediar con la población local, y acá está el facilitador bilingüe. El establecimiento cuenta con señaléticos o señalizaciones y símbolos propios de la cultura, y se muestran estos siguientes. Planes de mejora integrados, se pueden hacer espacios de aprendizaje, guías y documentos, soportes de comunicación, diseño de materiales gráficos y audiovisuales en lenguas originarias, investigación. Acá, por ejemplo, se hizo una investigación de aquella señalética que no tenía traducción, como preparto, ecografía, morgue, radiografía, y cuáles sí tenían traducción y se tradujeron. Algunos otros temas de gestión. Incluso también trabajamos con el EXCLAP, ¿no? Ahora HSS Salud Materna, trabajamos en las tecnologías comunitarias, cómo adaptarlas también
y entrenar en competencias interculturales para su aplicación para los profesionales en APS y también para las parteras tradicionales. Otros productos tienen que ver con también información sobre derechos de salud perinatal. Hay algunos países que ustedes saben, como Chile, que tienen normativa para la entrega de la placenta y otros por normas de bioseguridad todavía o no las tienen o no las han hecho. Entonces se adaptan una guía de derechos para que las mujeres conozcan sus derechos, la señalética que le decía, o tanto esta como la gráfica siempre en mayúscula en este caso, por la lectura que tienen de justamente las letras y con participación de ellas y ellos mismos para el diseño etnográfico de los dibujos, espacios de diálogos interculturales, tanto planificantes como de aprendizaje mutuo. Y para ir cerrando entonces algunas reflexiones finales, y ya le paso a la doctora Del Pino, es que sabemos que persisten desafíos en la atención de salud materna, lo hemos visto a lo largo desde el inicio, desde la apertura del doctor De León y colegas, persisten desafíos en la atención de salud materno-neonatal de las poblaciones étnicas, hay discriminación, falta de confianza de las mujeres en el sistema. Avanzar hacia una atención culturalmente segura requiere primero reconocer a la diversidad como una fortaleza, como una riqueza, y promover los espacios de diálogos interculturales para conocerlos y para planificar. La herramienta en este sentido se presenta como un instrumento de gestión, pero también de empoderamiento para la mejora continua de la calidad en la atención materno-neonatal de los pueblos étnicos, como una ruta en donde se puedan sistematizar todas las observaciones y tener en claro qué mejorar y también rendir cuentas sobre esto. Así que yo pararía acá, después quedo abierta a las consultas o comentarios que puedan haber y le paso a Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. Bueno, para continuar un poco y algunas otras reflexiones, ¿no? Nosotros queremos recalcar que esta herramienta va íntimamente vinculada a la implementación de diálogos interculturales. O sea, no hay una receta única para todas las maternidades de la región de cómo promover un enfoque intercultural. Y eso es algo que debemos tener muy, muy presente, ¿no? El trabajar en la adecuación. Esto es una herramienta regional que luego la estamos adecuando según los contextos nacionales y según qué comunidades a una realidad o a otra, ¿no? Es importante, retomando tal vez el ejemplo de la placenta, ¿no? Y lo veíamos cuando hicimos los primeros pilotajes de esta herramienta mucho antes de la pandemia, maternidades como Embarcación en Salta, en Argentina, donde había mujeres que decían, nosotros no venimos al servicio porque no nos devuelven la placenta. Entonces, hay toda una discusión a lo interno de ver, ¿es posible que esto se lleve a cabo o no? Y ahí es donde estamos viendo. Al mismo tiempo, muchas veces esta herramienta también nos ha permitido ver cómo hay situaciones que van mucho más allá del tema salud materno o neonatal, que ahora tenemos también ese componente incorporado y validado. Se hizo un encuentro en Perú donde se validó el componente neonatal con parteras y mujeres de casi, yo creo que 8 o 9 países de la región y va mucho más allá, cómo estos diálogos interculturales nos están permitiendo en esos espacios entender otras temáticas que también son sumamente importantes y con un impacto muy importante en la salud de las mujeres y de las comunidades que no habíamos, digamos, caído en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en algún diálogo intercultural salió, y esto fue algo que no solo salió en un país, ¿no? Es algo... que se da, ¿no? Cuando estamos pensando en comunidades que están aisladas y demás, había veces que la mujer iba al servicio, daba luz en el servicio, pero no registraba al niño. Entonces se estaban dando cuenta que había todo un fenómeno de subregistro de cédulas de identidad y a partir de ahí, a través de los diálogos interculturales con acción y escenario planificante, se daban una serie de, digamos, mecanismos para promover que la mujer indígena que salía del centro pudiera salir con la cédula de identidad, que muchas veces no la sacaban por no tener a lo mejor una cantidad económica irrisoria o por falta de conocimiento en sí sobre lo que implica el tener una cédula de identidad, ¿no? Estos son fenómenos que han surgido de esta metodología de diálogos interculturales aplicados al tema de salud materna. Este año, ¿qué estamos haciendo?
estamos tratando, aparte de trabajar con los servicios, con las maternidades, en este fortalecimiento de enfoque intercultural, también trabajar con las comunidades indígenas y afrodescendientes para que ellas mismas conozcan que a la hora de ir al servicio, estos son algunos de los temas que son, digamos, de alta prioridad para ellas, que deberían tener, que deberían darse en esas condiciones en las que van a ser atendidas, ¿no? El respeto a ir acompañada por su esposo o por la partera, o el poder tomarse un determinado té, o el tener una determinada vestimenta. Y esto lo vamos a estar trabajando en algunos países, que estamos con un proyecto que tiene algunos de los países de la región incluidos, eh, con un intercambio también intergeneracional. A través de mujeres indígenas, adultas mayores o parteras, que son mujeres de confianza o mujeres de sabiduría, en el caso de Ecuador, cómo pueden transmitir estos conocimientos a las generaciones más jóvenes para que se promueva el acercamiento al servicio, ¿no? Hemos visto en el chat que algunos de ustedes han pedido los materiales. Nosotros queremos decirles que sí, esto lo van a tener en PDF, van a tener acceso incluso a los videos que estaba mencionando la doctora Bertolino. Y al mismo tiempo nosotros ponemos a su disposición OPS la implementación de esta estrategia de herramienta de parto culturalmente seguro. La está haciendo de forma muy dispar, ¿no? Algunos países han avanzado más, como mencionaba Vicky. Otros están aún en fase de socialización, pero sin duda es una capacitación, es una herramienta que podemos poner a su disposición. Si hubiera interés, yo creo que a través de los colegas de la subregión pudiera hacerse un ejercicio. Es una herramienta también muy versátil que permite pues esas adecuaciones y esas adaptaciones, no solo con comunidades indígenas, ¿no? Piénsenlo con mujeres afrodescendientes que están a lo mejor siendo discriminadas con un servicio. También hemos hecho adecuaciones, como mencionaba Vicky. Y sobre todo, lo más importante, no es una herramienta que va a criticar. Eso ya lo mencionaba mi colega Vicky. No va a criticar, es una herramienta extra que les va a permitir a ustedes desde sus distintas posiciones poder reflexionar, poder aprender, porque esto realmente es un ejercicio de enriquecimiento y de aprendizaje para todos, ¿no? Nosotros cuando estamos trabajando en un país o en otro, cada día estamos aprendiendo algo nuevo de estas comunidades con las que interactuamos. Y esa es la idea digamos, de este ejercicio, ¿no? Sería interesante ver si a nivel de la subregión hay un cierto interés en el tema de salud materno-neonatal con ese enfoque intercultural, que pudiéramos aprovechar estos, digamos, elementos políticos que ya tenemos a nivel regional, incluso repensar si se pudiera hacer un intercambio entre países en algún momento donde se pueda ver qué países aplicaron la herramienta, cómo están revisitando esas intervenciones, etcétera, etcétera. Pero sin duda les vamos a facilitar los materiales y hacerles llegar los enlaces que sean oportunos. Y yo creo que yo lo dejaría ahí, Cintia, si a ustedes les parece, podríamos tomar algunas preguntas, no sé, tal vez 15 minutos de reflexiones o de preguntas, no sé, como ustedes consideren. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra, doctora Victoria, qué amables. Y quedamos con espacio para preguntas, para consultas. Si hay alguna, bueno, hemos contestado algunas que están en el chat. Entonces, no sé si alguien desea, lo puede colocar en el chat y le respondemos. Creo que todo está muy claro. Vamos a dar unos minutitos más. Bueno, en este caso, creo que no hay más comentarios. Entonces, me gustaría, vamos a solicitar el apoyo de nuestro compañero Edgardo para una fotografía. Denme un minutito nada más para que él nos apoye en esa parte. Perfecto, muy buenos días a todos. Con mucho gusto vamos a tomar en este momento la fotografía de grupo y les invitamos a que puedan abrir sus cámaras. Si alguien no puede abrirlo, con gusto también nos puede colocar un saludo en el chat. Vamos a dar unos segundos para que terminen de prepararse. Perfecto.
Y vamos a ir ahorita con la primera fotografía. Vamos a tomar todos en 3, 2, 1. Ok, perfecto. No se muevan de donde están. Vamos a tomar otra fotografía. Hay compañeros que recién acaban de habilitar su cámara. Vamos nuevamente en 3, 2, 1. Y una última fotografía más para que todos podamos salir en el cuadro. Vamos con la última fotografía en 3, 2, 1. Perfecto. Ahora sí, ya hemos tomado la fotografía. Gracias. Muchas gracias, Edgardo. Bueno, entonces, con base a los correos que ustedes se inscribieron, vamos a estarles compartiendo el material que nos han hecho llegar o que nos van a hacer llegar las compañeras de OPS y si hubiera, bueno, también comentarles que nos preguntaron de certificados de participación. Entonces vamos a estarlos elaborando y con base a las personas que estuvieron, bueno, la hora, vamos a estárselos compartiendo de igual forma a sus correos. Por favor, cualquier consulta que tengan, nos la pueden hacer llegar y de esta forma estamos terminando el evento. Nuevamente, muchísimas gracias a OPS, a la doctora Sandra, a la doctora Victoria. También muchísimas gracias a Michael Martin por el apoyo de Canadá y también a todos y todas ustedes por hacerse presente. Un abrazo y que estén muy bien. Muchas gracias.